Muchachos, el viejo Ron. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo va? La voz del pueblo. La voz. Pacífica. Lo que estamos haciendo aquí es como un poco contraintuitivo, devolver el tiempo un poco, volver a grabar en bloque, en vivo, como lo hacían antes. Si uno escucha, por ejemplo, la orquesta de Tito Rodríguez, o Benny Moré, o cualquiera de esos de los años 60, 50, fue hecho de esa manera. El primer disco de los Beatles lo hicieron en un día, de arriba abajo, tocando en vivo. Porque realmente la música es lo que debería ir encima de todo. Ok, estamos. Solo para escuchar a ver cómo lo sientes, a ver. El pelo tiene un amigo que se llama Patagón. Para que sepas de que hay un man que se llama Patagón. La 33, digamos que busca recrear pues, como el sonido de la salsa de los años 70 o de golpe que llaman, y lo hace pues tratando de ser muy fiel como al género y esto, pero pues somos cachacos y tenemos una influencia rockera y otras cosas, entonces hace que de una u otra forma la orquesta suene diferente. Estamos experimentando con ritmos más cubanos, con rumba, con bomba, ya se van incorporando con nosotros y con ese sonido que es la cotidianidad y las experiencias que nos han pasado a cada uno, los amores, los desamores, las alegrías, las tristezas. Vaya, muérganos. Aquí gozando en la grabación. Tumbando por ahí nada más. En este momento están apreciando las cosas mucho más. Todo el mundo está buscando raíz. Creo que puede haber un impulso ahorita en estos 2-3 años para que la gente vuelva a tomar buen gusto, porque el gusto se está perdiendo en una decadencia absurda. Absurda la música, iba de rabo, escuchar lo que le dan en la radio. Si ves televisión, pues buscarte algo decente, no pongas lo que te van a dar acá, porque no funciona. Realmente es cuestión de elección y de gusto, no es de soy culto, soy ignorante o no soy ignorante, es cuestión de gusto. Necesitamos pizza, pero ya va a llegar. Pronto estará. La 33 crecimos en otro ambiente, crecimos en el cuento de la banda, del rock, de poco cargar la batería, cárguela, así, venga, hagamos una banda, parchemos, seamos amigos, eso es algo que se mantiene. También en el momento de ir a cobrar el botín, entonces también se reparte de una forma equitativa. Todo ese tipo de cosas es esa misticidad que se crea cuando hay como un lazo mucho más fuerte que el dinero o el cuento de ir a trabajar. Entonces siguen tocando, nosotros vamos acomodando, haciendo los cambiecitos. Ya está sonando la banda, una chimba, y ahora es como ir puesto por puesto oyendo y afinando y ajá. Vale. En este disco contamos con la presencia de un productor musical. Escucha todo el material, lo procesa y da sugerencias y opiniones sobre ese trabajo. Aparte de que lo va a producir, lo va a mezclar. Se pretende es que suene mucho mejor, obviamente, por la experiencia que tiene este señor en producción. Nunca se ha tenido en los discos anteriores. Y ahora está un nuevo conguero. Entonces cada persona tiene una forma distinta de tocar, una forma distinta de sentir la música y de expresarla. Entonces eso es una diferencia grandísima de sonoridad, increíble. Beautiful, beautiful. Vientos, ¿cierto? Vientos, estamos vientos. ¿Por qué no una toma de esta? Listo, va. Beautiful. Llegó la pizza. Espérate porque no he parado. Virgas, ahora sí. Ha sido eso, como mis compañeros de vida, mis hermanos y mis maestros, tanto de música como de vida, como de todo. Es un honor poder estar compartiendo el escenario, viajando, haciendo composiciones, escribiendo, tocando, improvisando, con la gente que a uno le ha enseñado, con todos mis hermanos mayores, ¿sí?
pretensión alguna o ninguna diferente a esa, a la sinceridad, a decir lo que somos, a demostrar lo que somos. Nosotros no nos ponemos uniforme, nosotros siempre estamos los que estamos, siempre ensayamos todos, siempre ensayamos lo que vamos a tocar. Tratamos de que en la banda haya un verdadero sentido de pertenencia, creo yo, a partir también de tantos años de trabajo juntos. A mí se me hace como increíble ver la banda ahora y ver lo sólida que está. Es como la banda que siempre ha tenido su propia esencia. Y yo creo que eso es bien importante, porque nuestra historia nos ha enseñado que no es la industria la que va a definir la música de la 33. Siempre va a ser el artista. La 33, ante todo, como la imagen que tenemos nosotros y que hemos tratado de dar a la gente, es un parche de amigos. Cada uno tiene un mundo diferente en la música, desde el jazz, el rock, música clásica, tropical. Nosotros, se puede decir en este momento, como está la 33, que nos sentimos orgullosos de ser independientes. La 33 ha sido como un ejemplo también para los grupos que se han creado acá en Bogotá. ¿Ya tienes audio, Pablo? Check. Ajá. ¿Me regalas bola? Oye, abre los ojos y escucha la cosa bella que da la vida. Abre los ojos. Hey. La 33 lo que tiene es un director con un buen corazón, entonces no es la relación del director a músico, sino más bien como amigos, seguimos siendo los mismos, pero ya con evolución, todo va en evolución. Lo que veo es que el mundo ya es diferente, como arrancamos nosotros ya la industria es diferente, totalmente ready, no hay nada más. La industria nos volteó a ver mal, es una de las primeras bandas independientes de salsa en el país. En Bogotá, la industria, ¿qué pasó? El boom de la Pantera Mambo, entonces toda la gente como, estos pelados, que todo fue cambiando, ¿no? Y la banda va muy bien, todos vamos muy bien, ¿no? Vamos hacia gozar y hacia hacer buena música, ¿no? Y seguir avanzando es lo principal, ¿no? Sacarle provecho al momento que estamos viviendo. Nosotros empezamos a viajar con la banda. Tuvimos una persona que fue nuestro apoderado en Europa y entonces casualmente dijo, bueno, se llevan a los cantantes, a ti y a ti, y los demás se los pongo yo allá. Nosotros nunca aceptamos nada de eso. ¿Ya? Siempre la banda como familia. Hay tiempos que son muy vertiginosos. Y pues eso se refleja en cierta medida en la música y todo eso, pues uno no puede ser ajeno a su época. Yo creo que por eso la 33 opta por guardarse en un estilo, digamos que de salsa clásica. Y afortunada y felizmente estamos juntos todavía, tratando de alivianarle la existencia que es ruda en este mundo y en este país, es rudísima a la gente, que en últimas es lo que hacemos. A eso nos dedicamos, para eso trabajamos. Con ganas de seguir juntos y seguir haciendo la música pues, que nos gusta, que le gusta a bastante gente y a los que no, pues muy de malas.
estos días. Señor. Mañana no, hoy. Bueno, más tardecito. Pues nada, un regalito. Y ahí les va. ¡El hombre de los regalos! Es un disco que tiene mucha expectativa de parte nuestra, así que creemos que va a ser un golazo para el bailador, un golazo para las emisoras, un golazo pues para el trabajo nuestro, para lo que venimos haciendo, y demuestra un poco más de madurez, sí, demuestra progresos, digamos, musicales, y ha sido el trabajo de mi vida, sí, el que me ha impulsado, con el que he podido estructurar, digamos, todo lo que soy, todo lo que hago hoy en día. Entonces estamos un parche totalmente distinto y simplemente empieza a hacer música y le va bien, sin necesidad de esa infraestructura y esa vaina ahí que nos pintan y que las estrellas y los managers y todo ese cuento loco. Sin toda esa vaina nosotros podemos hacer lo mismo y más. Que más allá de los prejuicios, de la educación que hayan tenido, de la música que escuchen, pues la 33 es una banda de la gente, ¿sí? Y que está entregándolo todo para que esa gente goce y digamos haga la vida un poquito más amena, más bonita. Hace más plata así en los semáforos que en la música, te lo juro. Sí, claro. Hemos sido como victoriosos de un movimiento musical, como la gente pensó que era hacer simplemente música y ya, y hacer la mejor canción y ya, no. Pienso que además de eso tiene que haber detrás de eso un trabajo grande, no es el trabajo musical simplemente lo que hace llevar a la orquesta a donde vamos. Hemos estado en unas transiciones tremendas, nosotros como personas. He tratado de estar como parte de ellos también, porque me parece que si hay una forma de filtrar esas cosas que les pasan a cada uno en su vida cotidiana y ellos pueden como tratar de superar eso por alguna forma, entonces quiero estar ahí como para ayudar, tener la fortaleza de darle la fortaleza a ellos. La torta de utilería. Solamente lo había hecho una vez, ese tipo de grabación en bloque total, como se grababa antes. Eso está del carajo. Que eso me parece que está por encima de cualquier grabación, de cualquier tipo de grabación. Eso es lo mejor que uno puede hacer. Porque se siente lo real, así de sencillo, se siente la tarima, se siente la realidad, lo que uno quiere expresar al bailador. Por eso el disco que está saliendo ahorita y que estamos haciendo, para mí va a ser un antes y un después de lo que es la historia de la 33 como orquesta, como todo. ¿Cómo escucharon eso? No, muy bien, muy bien. Nítido. Eso está muy bien. O sea, el afinque de la banda está de ¡Divinos, putas. huepa! Muy bien, muchachos. La 33 es curioso porque existen en ambos mundos. Aquí tienen mucha trayectoria, mucho fan, tienen una vida que les da vida a 17 o 18 personas aquí, que no es cualquier cosa, porque generalmente los que viven de la música acá tienen que ser muy faranduleros y tocar si no vayan a tu reggaetón, punto, nada más. Y para que ellos han logrado lo que han logrado siendo independiente, no hay disquera, son ellos que han logrado eso, es tremendo logro. Hoy en día las bandas, las orquestas, los conjuntos no graban de esta forma como estamos haciendo, estamos grabando toda la banda junta en el estudio y el detalle especial es que estamos grabando con un mínimo de aislamiento entre los músicos. Eso quiere decir que acústicamente lo que está pasando allá adentro pues es que todos se están escuchando con todos, es decir, más humano no puede ser. No tenemos un metrónomo, están juntos, están tocando, están compartiendo sus sonidos allá adentro, entonces eso es buenísimo y creo que el resultado al final va a hablar por sí solo. Eso es lo que marca esa unión de gente tan diferente, pero tan ensamblada. Y creo que el rollo de independiente, de emprendimiento, de cooperación, de ensamble, de grupo, es un ejemplo claro de qué es la 33. Caminar, vivir, ver, llorar, reír.
ver los errores de la vida y dejarse de castigar por ellos, sino apreciarlos como ese tesoro que nos dejan seguir adelante y seguir tumbando por ahí. Lo que venga, lo que se ponga en el camino. ¿A ti cuál te gusta? Está tumbando por ahí. Tumbando por ahí. 2, Mando por ahí. 3, 4. Tumbando por ahí. 5, 6. Ya la mitad. Que no votan. ¿Le gusta la mayoría? Tumbando por ahí, papá. Eso que te hace llorar, que te hace reír, que te hace querer a la gente, a tu banda, al mundo. Tumbando por ahí es eso también, es la banda. El estado de la banda es una cosa que anda tumbando por ahí. Creo que lo logramos. Claro, pobrecito. 20 manes en un carro. Funcionará media hora de friterina con sabor.